Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. A ver, Gloria, siéntate. Buenos días. ¿Eh? Gustavo, apaga las luces, no de las largas. Parece que estéis preparados para una carrera. Buenos días. Hoy no me hagáis gritar, ¿vale? Estoy así no porque ayer estuviera de cachondeo, que no lo estuve, ¿vale? Sino porque estoy saliendo de un catarrazo y estas son las consecuencias. O sea que vamos a ver si podemos hablar tranquilamente y no tengo que vocear un poco, porque entonces ya sí que la fastidiamos. Antes de comenzar, ¿sabéis que el día 17 viernes vamos a tener una? Primero una cadena de oración que empieza a las 8 de la mañana. Quien se levante antes y quiera orar, gloria a Dios y amén. Pero empieza a las 8 de la mañana y termina a las 7:30. Entonces hemos puesto unas listas ahí fuera y otras en la cocina. ¿Seremos capaces de hacer realmente una cadena de oración? ¿Seremos capaces? ¿Seremos capaces? ¿Seremos capaces? Todavía no. A ver si somos capaces. No os importe si en vez de estar orando 1 o 2, estamos orando 10 en el mismo momento y a la misma hora. Da igual. La cuestión es que seamos capaces de poder interceder durante toda una cadena ese día. Y luego tendremos una vigilia de oración. ¿Y esa vigilia qué hora es? 7:30. Bien, 7:30. ¿Y dónde es? Aquí. Y como buenos españoles, después de la vigilia tendremos un aperitivo para tener ese tiempo de comunión juntos. ¿De acuerdo? Muy bien, dicho esto, vamos a empezar con Colosenses. Vamos a seguir con Colosenses, pero ahora vamos a empezar la sección que nos toca. Y me gustaría empezar con una pregunta. ¿Hay algún punto en la vida que te lleve a darle la espalda a Cristo? Y quiero que contestéis. ¿Recordáis el consejo que le dieron a Job? Maldice a Dios y muérete. En tu vida puede haber un punto de extremo como ese, en el cual dices, ¿doy la espalda a Cristo o doy la espalda a Dios? Alba dice que no, con la cabeza. O sea que tu oración es que no. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué haríamos nosotros sin Cristo? Sí, no haríamos nada, pero ¿seríamos capaces? ¿Habrá algo en nuestra vida que pueda dar la espalda a Cristo? Ruth dice que no. Yo creo que puede haber momentos muy duros y que pensemos darle la espalda a Cristo. Es porque las pruebas son muy duras. Hay momentos duros que le podemos dar la espalda a Cristo. ¿Eh? A la situación hasta aquí, basta ya. ¿Qué más? Te sientes traicionado. Me gusta vuestra sinceridad. ¿Más?
enfado a veces cuando me corrige mi padre y luego pienso que mi padre me corregía en vez de corregirme. Pero el enfado lo tengo, luego ya le pido disculpas. ¿Alguien más? ¿Quién ha hablado? Fuerte, que no te escucho. Todavía sigo sin escucharte. No es verdad. Entonces, en ese momento, dices, ¡ay! Más. Lo que ocurre es que también son preguntas que no sabes contestarlas de antemano, porque hasta que no estás en el momento de lo que te pase, en un momento de sufrimiento, no sabes. Ahora de momento puedes decir sí o no. Sí. Es que de antemano es muy difícil eso. Es decir, cómo vas a reaccionar en un futuro. No lo sabes hasta que se presenta la ocasión. Es muy curioso porque eso es lo que le pasó a los hermanos en la iglesia de Colosenses, de Colosas. En Colosenses, Pablo nos está mostrando de qué manera estos hermanos estaban dispuestos a dar la espalda a Cristo. Y no porque tuvieran una persecución grande, no porque tuvieran unas situaciones completamente difíciles, sino por cuestiones muy sutiles y cotidianas. Por las fake news, las noticias falsas. Por esas falsas noticias que van floreciendo a nuestro alrededor, que nos van minando, que van surgiendo y que en muchas ocasiones tienen esa apariencia tan bonita, pero en definitiva son noticias manipuladas, noticias falsas, noticias que persiguen engañar al público, que persiguen tocar nuestra mente y nuestro corazón para que seamos manipulados conforme a esas noticias falsas. Y este término lo popularizó mucho Donald Trump en sus discursos, y algunos de los críticos dicen que estas noticias falsas le llevaron a ganar las elecciones y ser presidente de los Estados Unidos. Y curiosamente, en el 2017 fue la palabra del año del diccionario de Oxford. Noticias falsas. En español tenemos una palabra mucho más bonita que en inglés, ¿vale? Los bulos. Bulos. ¿Quién no ha escuchado esta palabra? Bulos. ¡Hombre! Estamos en España y es una palabra maravillosa. Bulos. Noticias falsas que se difunden para sacar algún tipo de beneficio, ¿no? Generalmente a fin de perjudicar a alguien. Y están hechas a nuestra medida. Son noticias que popularmente nos gustan y que incluso tocan a nuestro raciocinio, de tal manera que en muchas ocasiones nosotros las utilizamos para justificar a veces nuestro comportamiento, porque en definitiva son noticias que a nosotros nos satisfacen. Y es que en muchas ocasiones cuando repites una mentira, muchas veces al final la conviertes en tu verdad. Y parece como si hubiera sucedido. Esos son, hermanos, los bulos. Y tenemos grandes ejemplos. Fijaros que en el tiempo de la pandemia corrieron por las redes sociales españolas más de 590 bulos. Bulos que nos decían cómo teníamos que salir del COVID, cómo podíamos mejorar y todas estas cosas. Y bulos que nos decían desde que era maravilloso hacer gárgaras de vinagre, porque eso te curaba del COVID, como que las mascarillas provocaban o producían cáncer. Bulos. Noticias que van surgiendo de una manera o de otra, pero que en definitiva no es la realidad de lo que está aconteciendo. Incluso nosotros los evangélicos tenemos un defecto, y es que utilizamos muchas frases que van pululando por ahí y decimos, oh, esta frase es maravillosa, que encaja perfectamente con lo que queremos decir. ¿Y quién lo dijo? Pues Einstein, lo dijo Einstein. ¿Quién no ha escuchado esa frase de dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana? Y no estoy seguro sobre el universo. Y nosotros lo utilizamos y decimos, no, es que Einstein dijo,
Pero sabéis que no hay ningún documento, no hay nada, absolutamente nada, que nosotros podamos justificar que esta palabra la dijo Einstein. No. O otras palabras que utilizamos porque nos parecen maravillosas, ¿no? Cuando Armstrong llegó a la Luna, nosotros dijimos, bueno, el ser humano dijo, qué frase más maravillosa dijo este hombre, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Pues no lo dijo así, porque lo que está grabado es un pequeño paso para un hombre. Y lo que estaba hablando era de él, no estaba hablando de nosotros. Pero, pues que suena maravillosamente bien, ¿verdad? Entonces, a veces cogemos estos bulos y los utilizamos para justificar o para potenciar o para hacer algo que a nosotros nos satisface. Y es más fácil de lo que parece que esos bulos nos afecten. Y eso era el problema que estaban teniendo los hermanos en Colosá. Estaban llegando bulos, noticias falsas de cómo tenían que vivir, qué era lo que tenían que hacer y cómo tenían que marcar su vida. Noticias que lo que estaban haciendo era poner en tela de juicio la obra de Cristo, ¿vale? Y empujarles, moverles y motivarles para que dieran la espalda a Cristo. Y es verdad que a veces los momentos difíciles, las persecuciones, las situaciones críticas en nuestra vida nos fortalecen y no nos empujan a dar la espalda a Cristo. Pero ¿cuántas cuestiones cotidianas en nuestra vida están influyendo y nos están poniendo trabas para que de una manera consciente o inconscientemente nosotros estemos dando la espalda a Cristo? Y nos estemos formando nuestros ídolos y estemos sacando nuestras conclusiones de cómo tiene que ser el verdadero creyente inmaduro, de qué manera tenemos que vivir, qué lugar tiene que ocupar Cristo en nuestra vida, cómo justificamos que dediquemos tiempo a una cosa u otra, cómo ponemos nuestras prioridades, de qué manera pensamos sobre las doctrinas que encontramos en la palabra de Dios, cómo me tengo que relacionar yo en la iglesia, qué importancia le tengo que dar a la iglesia, cómo tengo que desarrollar mis dones. Bulos que van a afectar a nuestra vida cotidiana, a nuestra relación como creyentes, a nuestra relación como hijos de Dios, a nuestra relación unos con los otros. Y van a ir marcando qué lugar ocupa Cristo en mi vida. Y si yo realmente estoy dando la espalda a Dios. Porque en muchas ocasiones, hermanos, libre. El versículo 8 dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según a Cristo. Ten cuidado de lo que corre por ahí. Ten cuidado de esas filosofías, de esas manipulaciones, de esos pensamientos, de esas tradiciones, de todas esas cuestiones que van surgiendo a tu alrededor, pero no tienen el enfoque que tienen que tener, el enfoque de Cristo. Ten cuidado con ellas. Y recordáis lo que nos dijo en el capítulo 1, versículos del 12 al 14. ¿Recordáis? Estamos estudiando Colosenses, ¿vale? ¿Recordáis lo que dijo? Que debemos de estar firmes en la... Sí, ¿qué más? Sed inteligentes, hombre. Tenéis la Biblia, echarle un vistazo sin que yo lo vea. Tener buenas bases. ¿Y qué más? ¿Qué dice ese texto? Porque Dios nos ha trasladado del reino de Satanás, que estábamos esclavizados, al reino de su Hijo amado, en el cual nos ha dado libertad. Y es la obra que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Y en el versículo 2 del capítulo 2 va aún más directo.
Dice, tenéis un gran privilegio como creyentes, tener el verdadero conocimiento del ministerio de Dios, que es Cristo Jesús. Tenéis ese gran privilegio. Y a los hermanos en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1, le dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. ¡Fua! Tenéis la verdad en vuestra vida. Tenéis la libertad en Cristo Jesús. No seáis tan tontos de volver a la esclavitud. Porque no podemos olvidar de que la verdad está en Dios, no en lo que tenemos en nuestro alrededor. Dios es el que puede establecer los fundamentos de la verdad. Una verdad absoluta y objetiva. Una verdad real, no que está manipulada. No que son bulos de lo que está aconteciendo. No es que quiera sacar algo de nosotros. No es que quiera manipularnos a nosotros. Lo que quiere hacer es potenciar, darnos calidad de vida. Una vida eterna, una vida abundante. Que tengamos la capacidad de conocer la verdad y poder discernir cómo tenemos que caminar. Cómo tenemos que hacer las cosas. Cómo tenemos que descubrir la mentira. ¿Cómo tenemos que comportarnos los unos a los otros? ¿Cómo que tenemos que iluminar nuestro camino? ¿Cómo tenemos que ser sabios para conocer y filtrar lo que viene a nuestra vida? Nos da la gran capacidad de poder conocer la verdad. Esa verdad que nos libera. Esa verdad que nos da sabiduría. Esa verdad que nos ilumina para saber cómo tenemos que caminar. Esa verdad que es práctica, no es una verdad que ponemos los domingos por la mañana en funcionamiento aquí en la iglesia. Es una verdad que nos ayuda en cada una de las cosas que hacemos, en las decisiones que tenemos que tomar, en los trabajos que tenemos que hacer, en las relaciones que tenemos que comenzar, en la vida que cada uno de nosotros llevamos. Porque Dios nos ha dado la capacidad de conocer la palabra, su palabra, la Biblia, para que podamos nosotros apropiarla en nuestra vida. No es un texto bonito que tenemos que leer los domingos por la mañana cuando venimos al culto, como si fuéramos a misa. Es la palabra de Dios que nos ayuda a conocerla a Él. Es el filtro que tenemos que tener en cada una de las circunstancias de nuestra vida. Es aquella que nos lleva al verdadero conocimiento de Dios. Y cuidado, manipulamos tanto la palabra de Dios. Y hoy día tenemos tantas cosas buenas en Internet. Pero cuidado, hermanos, tenemos tantas cosas malas en Internet que nos dejamos llevar por predicaciones, por comentarios. Porque una persona dice, soy creyente y soy el pastor o el apóstol o el papito, el de los palotes. Cuidado. Te aseguro que no hay una persona buena en el mundo, ni tú mismo. Porque donde está la verdad es aquí, en la palabra de Dios. No en el apóstol, no en el pastor, no en el obispo, no en el patriarca, no en Internet, no en televisión, no en los políticos, no en los maestros, ni siquiera en los maestros de inglés. Y no te digo nada a las maestras de inglés. En ningún sitio. Porque la verdad es verdad cuando realmente somos capaces de asemejarnos a la verdad de Cristo. Y eso es lo que marca la diferencia en nuestra vida. Y Pablo dice, mirad que nadie os haga cautivos nuevamente. ¿Por qué? Porque sois libres. ¿Y sabéis por qué somos libres? Porque Dios nos ha hecho libres. No te falta absolutamente nada. En el versículo del 13 al 15 dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos,
habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra vosotros y que nos era adverso. Y lo ha quitado de en medio de nosotros, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¡Fua! ¿Qué sentís cuando escucháis estas palabras de Pablo en vuestra vida? ¿Qué sentís? Quiero que me contestéis. Paz, gozo, ¿qué más? Tranquilidad. ¿Sabéis lo que significa esto? Es que no sé si hemos pensado alguna vez lo que significa esto. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué significa esto? ¿Lo que está diciendo aquí Pablo? Ya no hay ninguna condenación para nosotros. Más. Ya no somos esclavos del pecado. Más. Ya no dependemos de nadie que no sea Cristo. Más. La vida pasada ya está del pasado. La vida pasada ya está pasada. Más. Estamos completos. ¿Por qué? Porque nos hizo libres. ¿Por qué? Habla fuerte, es que el trancazo que tengo nos ama, porque nos amó. Eso es verdad. Pero ¿sabéis lo que está diciendo? Está diciendo que todos sois unos sinvergüenzas, ¿vale? Que todos tenéis pecado en vuestra vida. Que todos estáis acusados y tenéis un decreto que dice Pepito, fulanito y menganito son así, así, así. Y no lo digo porque es algo que solo sabe Dios y tú, y es todas esas cosas que estáis haciendo cuando nadie os ve y que son pecado. Y que salen a la luz, pero no las vamos a sacar a la luz aquí, que salen a la luz delante de Dios. Y que cada uno de nosotros tenemos tantos pecados que no hay papel en el mundo que podamos marcar todos los pecados que tenemos. Y dice, a pesar de todo eso, Dios lo ha cogido en Cristo Jesús y lo ha clavado en su cruz. Si nosotros fuéramos delante de un juez con todos los pecados que tenemos en nuestra vida, ¿sabéis lo que nos diría el juez? ¿Sabéis lo que nos diría? Apedrearle, matarle ahora mismo. No tiene derecho a vivir por sus pecados. Pero sin embargo, Dios nos dice, todo eso ha sido clavado en la cruz por la obra de Cristo. Y ahora, cuando Dios nos mira a cada uno de nosotros, no nos mira con los pecados que tenemos, ni siquiera con el pecado que has cometido esta mañana, ni siquiera con los malos pensamientos que has tenido con una cosa o con otra, ni siquiera con los defectos que tenemos o los errores que hemos cometido. Nos mira perfectos, santos en Cristo Jesús. Y no ha sido gratuito. Cuidado. Nosotros no hemos tenido que pagar nada, ni siquiera hemos tenido que hacer absolutamente nada. Pero Dios sí lo tuvo que hacer. Dios tuvo que hacerse hombre. Y eso, tela. Siendo el Dios Todopoderoso, humillarse y limitarse como un ser humano como tú y como yo. Y estando como hombre, verdaderamente hombre, tuvo que sufrir en una cruz para pagar el precio. Por eso dice, tus pecados ya están clavados en la cruz. Y sabéis que ya no podemos hacer absolutamente nada por ser salvos. Es más, si alguno de nosotros pudiéramos haber hecho algo para ser salvos, Cristo no hubiera venido.
Pero es que no podemos hacer absolutamente nada. No podemos añadir más al sacrificio de Cristo. No podemos ponerle más obras o intentar comprar el favor de Dios para que nos bendiga un poquito más, porque nosotros somos más obedientes que los demás. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos las bendiciones de Dios. Y no puedo hacer absolutamente nada, pero nada, absolutamente nada, para que Dios me ame más o para que Dios me ame menos. Dios me ama como el Padre que es. Y me dice, estás completo en Cristo. Todo lo que necesitas para tu salvación lo tienes en Cristo. Todo lo que necesitas para tu vida cotidiana, para seguir adelante y para tener victoria, lo tienes en Cristo. Todo lo que necesitas para ser santo, para ser maduro, para desarrollar tu vida como creyente, lo tienes en Cristo. Todo lo que puede transformar tu corazón y tu mente, lo tienes en Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. Y no podemos hacer absolutamente ni más ni menos, porque somos hijos de Dios. La muerte ha sido derrotada, el pecado ha sido derrotado, la esclavitud ha sido derrotada. Que nadie levante bulos intentando manipular tu vida para que hagas o dejes de hacer cosas que ya Cristo lo ha hecho por ti. No hay nada que nosotros podamos hacer para tener más salvación o menos salvación. Cristo ya lo ha hecho. Y a veces nosotros estamos impulsados a ver cosas maravillosas para demostrar que somos grandes creyentes, ¿verdad? Manifestaciones externas que nos digan, uy, tenemos la gran salvación, porque hemos sido... Incluso parece que tenemos que añadir un poquito más, porque nos parece imposible tener esta gran bendición por una cosa tan insignificante como la fe, ¿verdad? Y tenemos que añadir. No tenemos que añadir más. Aquella persona que se emociona cuando ora no es más santa que aquella persona que no se emociona cuando ora. Aquella persona que levanta las manos no es más santa que aquella persona que no levanta las manos. Aquella persona que se queda sentada cuando está cantando no es menos santa que la otra persona que danza cuando está cantando. Aquella persona que te dice o no te dice bendición no es ni más ni menos santa que la que te dice o no te la dice. La santidad viene marcada por la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. La santidad viene marcada cuando yo realmente pongo a Cristo y a Dios en el lugar que le corresponde en mi vida. No por las manifestaciones externas. Hazlo. Está bien. Si el Señor te lleva a levantar tus manos, hazlo, porque sea el Señor que te lleva. Si el Señor te lleva a quedarte sentado y estar orando, hazlo, porque el Señor es el que te lleva a hacerlo. Si el Señor te lleva a darle un abrazo al hermano, hazlo, porque es el Espíritu Santo que te lleva a hacerlo. Pero no pienses que vas a conseguir más o menos santidad porque hagas esas cosas. Porque la santidad ya la tenemos. La salvación ya la tenemos. Y me encanta el versículo, el texto de Pablo en Filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién comenzó en vosotros la buena obra? ¿Quién? Dios. Dios es el que comenzó la buena obra. ¿Y quién es el que la lleva día a día hasta perfeccionarla, hasta el momento que nos encontremos cara a cara con Cristo? ¿Quién? Dios. Dios es el que empieza y Dios es el que termina. Pero no somos nosotros. Cuidado, no seamos tan orgullosos de pensar que somos nosotros los que potenciamos
la santidad o potenciamos las bendiciones del Señor. Ahora cuidado, porque alguno va a pensar esta mañana, Antonio ha dicho que no tenemos que hacer nada, nos quedamos el próximo domingo en la cama, que estamos más a gusto que venir a la iglesia. Cuidado, vamos a ver, no saquemos las cosas de contexto, ¿de acuerdo? Una cosa es lo que Dios tiene que hacer y otra cosa es lo que yo tengo que hacer, ¿vale? No podemos hacer absolutamente más para ser bendecidos por el Señor. Pero sí que es verdad que la gracia de Dios no nos da licencia para vivir como nos dé la gana. Cuidado. Si somos creyentes, tenemos que vivir como verdaderamente creyentes, de una manera digna de hijos de Dios, digna del Evangelio. Me encanta. Lo he repetido, no sé si lo he repetido 4.000 o 5.000 veces ya en esta iglesia, pero lo seguiré repitiendo. Me encantan las palabras de Pablo en Romanos 6:19, porque en el 22 nos está hablando de la grandeza que tenemos en Cristo y de la santidad que tenemos posicionalmente en Cristo y de lo que Él ha hecho en nosotros y nadie, absolutamente nadie puede hacer. Pero el versículo 19 es maravilloso porque marca el equilibrio de lo que nosotros tenemos que hacer. Y no porque podamos sumar, sino porque tenemos que ser imagen y semejanza de nuestro Padre, en medio de la sociedad que estamos viviendo y en medio de las personas que están a nuestro alrededor. Hablo en términos humanos. Por causa de la debilidad de vuestra carne, no la vuestra, sino Pablo está pensando en mí, ¿vale? Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos de la justicia para santificación. Y utiliza estas palabras porque dice, sois débiles carnalmente, para que entendáis cómo tiene que ser vuestra vida. Igual que antes os estabais esforzando para vivir desordenadamente y en vuestros pecados, y además disfrutabais de todas esas cosas. Ahora como creyentes tenéis que vivir en la santidad de Cristo. Ser santos como vuestro Padre Celestial es santo. ¿Porque ganemos la salvación? No. ¿Porque podamos conseguir bendiciones de Dios? No. ¿Porque seamos más o menos? No. Porque sois hijos de Dios. Y si sois hijos de Dios, vais a vivir como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es vuestra naturaleza. No podéis vivir de otra manera. Por lo tanto, ese es el equilibrio que nosotros tenemos que tener como creyentes. Por un lado, entender que no podemos conseguir más salvación. Ya lo tenemos todo en Cristo. Pero por otro lado, tenemos que vivir como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Y de tal palo, tal astilla. Y podría seguir, pero vamos a ir terminando. Y por último, hermanos, neutraliza los bulos que te amenazan. Aprende a ver las cosas más allá de las circunstancias. Colosenses 2:9 nos da la clave realmente en esta línea, porque la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y debemos de tener en cuenta que la revelación de Dios no anula la sabiduría del hombre. Cuidado. Pero sí establece criterios para poder descubrir la verdad. Cuidado, la revelación de Dios no va a anular nuestro raciocinio, no va a anular nuestra sabiduría, pero vamos a fracasar si no cumplimos los decretos de Dios, si no cumplimos el propósito, el plan, la verdad de Dios. Y fijaros que el problema que ellos tenían, los hermanos en Colosas tenían, es que los gnósticos estaban levantando bulos de que decían, oye, no tenemos a un Cristo que es verdaderamente hombre, ni tenemos a un Cristo que es verdaderamente Dios. Y nosotros tenemos la verdadera sabiduría
para que podamos entender la palabra de Dios. Y si queréis conocer realmente cómo tenéis que vivir, venid para acá que yo lo voy a decir, porque el conocimiento lo transmitimos nosotros. ¡Guau! Desplazamos lo que es Cristo. Y llegaban los judaizantes y decían, oye, para vosotros, si queréis vivir mejor, tenéis que cumplir todas las leyes, todas las normas que encontramos en el Antiguo Testamento, porque Cristo vino a cumplir la ley. Y entonces tenéis que hacerlo igual que Él, porque si no, no sois verdaderamente creyentes. Y vienen las tradiciones griegas y dicen, oye, nosotros tenemos muchos dioses, y no queremos que dejéis vuestro Dios, pero hay que cumplir también con los otros dioses que están. Y las tradiciones que tenemos, que son buenas, que nos ayudan para descansar. Y empezamos a levantar bulos. Y ellos empezaron a levantar bulos diciendo, no pasa nada. Que Pablo diga lo que sea y que la palabra de Dios diga lo que sea. Nosotros tenemos que vivir así. Y Pablo le dice, Cristo es el verdaderamente hombre y el verdaderamente Dios. Y ya lo hablamos en el capítulo 1, ¿verdad? La expresión exacta de la naturaleza del Padre. La perfecta manifestación de Dios es Dios mismo. Y no podemos desplazar a Dios de nuestra vida. Porque cuando empecemos a desplazar a Dios de nuestra vida, no nos quedamos con absolutamente nada. Y es la misma expresión que dice Juan en su primera carta. Hijitos, guardaos de los ídolos. Y se lo estaba diciendo a los creyentes. Guardaos de los ídolos. Termina su primera carta diciendo estas palabras. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en muchas ocasiones, que los bulos nos llevan a tener ídolos a nuestro alrededor. Y no seamos ilusos, hermanos, nuestra fe siempre está siendo atacada. Estamos en una batalla espiritual. ¿Os habéis pensado alguna vez los diferentes bulos que circulan a nuestro alrededor en contra de nuestro Señor? ¿Lo habéis pensado? Porque hay bulos religiosos, hay bulos sociales, hay bulos políticos, incluso hay bulos personales que van circulando y que todos ellos quitan la gloria a Dios. Decidme uno, un bulo religioso que esté a vuestro alrededor. Que lo veáis vosotros. Dios nos ha dado la cabeza para algo, ¿vale? No sabéis ninguno. Por ejemplo, ¿qué más? Efectivamente. Y nosotros no tenemos que ir a otras religiones, ¿vale? Nosotros como evangélicos tenemos muchos bulos que circulan a nuestro alrededor, que vamos diciendo lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir o no tenemos que vivir para ser buenos creyentes, ¿no? Y vive como yo te digo, porque si no vives como yo te digo, tú eres un mal creyente y ya no juego contigo. ¿Y cuántas veces utilizamos estas expresiones en nuestras iglesias, y nos apartan del verdadero conocimiento de Dios? Bulos sociales. Decidme algún bulo social. Un revolucionario. Por lo tanto, no tiene capacidad para salvarnos, ¿verdad? Volvemos siempre a lo mismo, al orgullo del hombre. ¿Qué más? Otro. Tenemos 2 horas, no os preocupéis, no hay prisa, Otro bulo. Al maestro de moral. Un revolucionario, un gran maestro. Fue un profeta, pero algo más, ¿verdad? Que un profeta. ¿Cuántas veces hemos escuchado Dios ha muerto? No necesitamos a Dios para seguir adelante. El ser humano tiene la capacidad y la sabiduría para
solucionar todos los problemas que tengamos. Y así nos luce el pelo, ¿verdad? Y cuántas veces se nos van manipulando las cosas, ¿no? A mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Cuando los que conducís, ¿habéis visto el texto que ponen cuando van a poner un radar en la carretera? ¿Sabéis lo que dice? Emi, ¿recuerdas? Por vuestra seguridad. Iba a decir una cosa, mandangas, ¿eh? ¿Seguro? Porque si estás pensando en mi seguridad, ¿vale? Quita la curva mala, arregla la carretera o quita esas rotondas. ¿Por mi seguridad, seguro? ¿O por lo que vas a recaudar? No me voy a meter en política, pero pensad en cuántos bulos están a nuestro alrededor y nos afectan. ¿Cuántos bulos políticos tenemos? Decidme alguno. Cuando llega el poder voy a bajar. Amén. ¿Qué más? ¿Os habéis dado cuenta que, no voy a hablar mal de los políticos, cuidado, ¿vale? Pero que nos dicen cómo tenemos que pensar y lo que tenemos que hacer? Y nos dicen las definiciones de qué es un verdadero hombre, una verdadera mujer, o de qué es un matrimonio, o cómo tenemos que educar a nuestros hijos. ¡Qué maravilloso! Que nos dicen cómo tenemos que hacer todas las cosas. Y encima tienen la cara dura de decirnos que tenemos que seguir sus consejos. Esos consejos que ellos organizan en un despacho, olvidándonos de la verdad de la palabra de Dios. ¡Buah! Hermanos, tenemos que pensar un poquito más. Porque todo lo que no glorifica a Dios nos va a apartar de Él. Y tenemos bulos personales, autoengaños que cada uno de nosotros tenemos como creyentes y que decimos cómo tenemos que hacer las cosas. Pero seamos sinceros. Párate, medita, siéntate y piensa. ¿No os habéis dado cuenta que todos los bulos que nosotros lanzamos tocan un poquito nuestro orgullo? Es que me hacen sentir mal cuando un hermano me dice las cosas. Es que me hace sentir fuerte y poderoso cuando yo digo cómo se tienen que hacer las cosas. Es que me hacen sentir. Y nosotros levantamos muchos bulos a nuestro alrededor y decimos cómo tenemos que hacer todas las demás cosas. Tenemos que aprender a no solo tener unas buenas, bonitas y maravillosas Biblias. Tenemos que leerlas, porque en la palabra de Dios está la verdad. Y la única forma de poder descubrir los bulos que hay a nuestro alrededor no es escuchar predicaciones por internet, no es solo venir aquí el domingo por la mañana, que está bien, ¿vale? Y lo que estamos haciendo está dentro del principio de la palabra de Dios, sino es que cada día tú y yo nos pongamos delante de Dios a través de su palabra y conocerle a Él. Porque el único que tiene autoridad y capacidad para decir qué es la verdad es Dios. No hay nadie más que nos pueda guiar a la plena y segura verdad en nuestra vida. Y ten en cuenta, cuidado, porque todo lo que intente desplazar a Dios en tu vida es un bulo que te va a empujar, ¿vale?, a destruir tu vida, a esclavizarte, a no seguir los principios de la palabra de Dios. Y cuando nosotros empezamos a no seguir los principios de la palabra de Dios,
entonces terminamos diciendo y haciendo cualquier cosa, menos lo que tenemos que hacer delante del Señor. Cuidado, no pierdas la centralidad de Cristo en tu vida, porque Él es el que marca la pauta. Y los hermanos en Colosas estaban perdiendo la centralidad por los bulos que se estaban levantando a su alrededor. Tú no permitas que no haya ningún bulo, ni siquiera los que decimos desde aquí, porque este es el filtro que tenemos que utilizar para poner a Dios en el lugar que le corresponde en tu vida y en mi vida. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por tu salvación, gracias por habernos hecho tus hijos. Somos conscientes de que no podemos hacer absolutamente nada para que podamos ser más o menos salvos. Ya lo tenemos todo en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a vivir poniéndole a Él en el primer lugar, a tenerle como prioritario en todo lo que hacemos. Y danos la sabiduría, la capacidad, el discernimiento de ver todas esas mentiras que se levantan a nuestro alrededor y lo único que hacen es desplazarte a ti de nuestra vida. Señor, no permitas que Satanás tome ventaja sobre nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a fijarnos solo a ti, a mirarnos siempre en ti y a dejar que tú obres en cada una de nuestras vidas. Señor, te pido por cada uno de los hermanos que estamos aquí, te pido por esta iglesia, para que realmente tengamos la sabiduría y la capacidad de transmitir esa imagen y semejanza que tenemos de ti a través del sacrificio de Cristo. Pues te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.